Bueno, los invito a que los años dorados vuelvan, que Cayo Sombrero vuelva a ser lo que era antes. Así es. El turismo regrese, que regrese el turismo. Amén, amén. A la orden de las otras, a la orden, 5 la docena, 5 la docena. Si compramos de 2 docenas, le damos la ñapa, A la orden de la otra. Aquí todo está bueno, menos nosotros. Y esto es un nivel, esto es un lujo y te suena todos los días. Acuérdate que una vez al año no hace daño, una vez al mes caro no. Lo bueno es que con eso hace la dieta alemana. Ajá. Lo metes hoy y lo sacas mañana. No, vale. ¿Y cómo encontraste a Venezuela después de tanto tiempo, Julio? Bueno, hermano, de verdad que la conseguí un poquito más hermosa y cuando te reencuentras con tu patria, hermano, es lo mejor que te puedo hacer y llenarte de esa energía de nuevo es como que vieras desde cero Venezuela y la encuentras súper hermosa, hermano. Buenos días por la mañana, viajeros y viajeras. En el video de hoy queremos averiguar cuánto cuesta viajar a lo que yo considero la mejor playa de Venezuela. Y la mejor porque no es solamente por lo cristalina de sus aguas, sino porque tiene una muy buena relación precio-valor. Considero que hay playas quizás más bellas a la vista, pero no tan económicas de visitar. Y también considero que hay playas más económicas, pero no tan bellas como el Parque Nacional Morrocoy. Hace 3 años hicimos un video de todos los costos que implica llegar y disfrutar de un día de playa en Cayo Sombrero, la mejor playa del Parque Nacional Morrocoy. Y hoy, 3 años después, lo vamos a repetir para ver qué tanto han aumentado esos costos o disminuido, quién sabe. Y si todavía vale la pena o no viajar a este hermoso destino de Venezuela. Salimos a las 5:30 de la mañana de Caracas y era todo muy oscuro. Por eso esperé que saliera un poquito el sol para iniciar este video. Ahorita son las 7 de la mañana. Estamos en el peaje de Guacara y todavía nos quedan 2 horas y 5 minutos para llegar hasta Chichiriviche. Para visitar el Parque Nacional Morrocoy hay 2 maneras, desde el pueblo de Tucacas y desde el pueblo de Chichiriviche. Este último es más económico que el primero, por eso es que decidimos en este viaje, que además estamos celebrando el aniversario de Soco Adventures, mi empresa de turismo, es el 8º aniversario de la empresa, así que nos vamos a ir con nuestro equipo. Ustedes ya deben de conocer a José de uno que otro video por ahí. Y bueno, las chicas por ahí atrás que están dormidas. Valerie se quedó porque nosotros llegamos antier en la noche, o sea, solamente tenemos un día completo en Venezuela desde ese hermoso viaje que hicimos por Sri Lanka y Maldivas, y que si no han visto los videos, por favor háganlo porque están increíbles. Y bueno, yo ya decidí hacer el último viajecito del año con todo el equipo. Y si se preguntan por qué José está manejando, porque todavía no he podido sacarme la cédula. Los que han seguido los videos del canal se dieron cuenta de que dejé la cartera en el avión y pues me la robaron. Y pedí una cita para renovar la cédula y la tengo para el próximo lunes. Fue súper sencillo, así que nada, no puedo manejar porque queremos evitar inconvenientes con la policía. Tampoco tengo certificado médico y para poder sacarlo necesito la cédula. Así que José me está ayudando con la manejada. Ya estamos llegando a las famosas empanadas de El Palito. Yo debo admitir que tengo como 3 años sin pararme a comer por acá, porque honestamente la última vez que lo hice no estaban tan buenas. Debe ser que hay lugares específicos muy buenos, pero imagínense, hay tantos que sin una buena recomendación se nos pasaría la vida entera parándonos en todos a probar cuáles son las que verdaderamente están divinas. Así que nosotros seguimos de largo y en Chichiriviche sí conocemos un lugar que, wow, las empanadas son, pero de dioses. Así que seguimos corrido, que además no hicimos paradas en este viaje para aprovechar el día y llegar temprano porque
será un viaje express. Ya estamos llegando al estado Falcón y bueno, después de pasar el peaje nos da la bienvenida la hermosa recta de la felicidad con ese montón de palmeras. Creo que no había pasado por acá tan temprano, son las 8 de la mañana y por supuesto que haremos unas tomas aéreas espectaculares que verán en 3, 2, 1. De verdad que qué hermosura esta carretera. Yo creo que solamente en República Dominicana he visto un paso de palmeras similares y no por una distancia tan larga como acá en Venezuela. Aunque siento que aquí ocurre algo meteorológico, yo no sé, pero siempre está nublado. Es impresionante, pero siempre hay nubes, inclusive con buen clima, y pasas esto y ya como que las nubes no están. No sé si, bueno, por toda la humedad, además de la vegetación o qué sé yo, se mantiene nublado esta zona, pero suele ocurrir que terminaste la recta de la felicidad y ya el cielo se despejó y tienes un día de playa hermoso. Por eso uno no debe confiarse cuando está manejando por acá, ni ponerse triste pensando en que tendrá un mal día de playa. Aquí andamos parados en una alcabala, la primera que nos para, y ya están buscando la manera. Ustedes saben, buscando la manera. A mí se me olvidó imprimir el seguro que renové, pero bueno, lo tengo en digital y la verdad es que no es obligatorio tenerlo en físico, a pesar de que muchos policías te lo exijan. No es obligatorio, la ley no está escrito que tienes que tener seguro, eso sí, 100%, al menos de responsabilidad civil, aunque yo tengo asegurada mi camioneta a todo riesgo, pero no es obligatorio tenerlo en físico. En físico es certificado médico, cédula, los papeles del carro, por supuesto, y la licencia, esos 4 documentos. Ya se bajó José a hablar con el policía porque como él es el que está manejando, vamos a ver cómo se soluciona esto y les contamos. Todo se solucionó, gracias a Dios, el policía entendió, aunque intentó aplicar la de no, bájate del vehículo por favor y vamos a hablar para allá y tal. Pero bueno, al final entendió y nos dejó ir. Seguimos en la vía, nos faltan 20 minutos aproximadamente para llegar a Chichiriviche. Después de 4 horas de manejo, llegamos a Chichiriviche. Nos vamos a hospedar en una posadita que se llama La Aldea. Estoy demasiado feliz por este lugar porque lo ampliaron. Pareciera que compraron como la casa al lado y construyeron esa otra piscinita y también esas cabañitas de allá. Antes yo me recuerdo que aquí había como una pared. Yo vengo viniendo a esta posada desde hace 4 años, la primera vez que llegué a este pueblo, y de verdad que me parece espectacular. No solo por lo bonita que es, sino por lo accesible. Además de que tiene parrilleras, si uno quisiera hacer una parrillita en la noche. Y casi todas las cabañas, aunque son bastante sencillas, tienen aire acondicionado y tienen como una cocinita. Así que si ustedes no quieren comer empanadas porque no les gusta la fritura, si quieren hacer sus arepitas o lo que sea, pueden ir a alguna de las cabañas, que actualmente está en $30 por persona. Es decir, si viene una pareja son $60, si vienen 3 personas son 90, y posiblemente si vienen un poco más, pues tienen un pequeño descuento, aunque también me acaban de comentar que en temporada alta van a subir el precio $5 por persona. Es de los hospedajes de este tipo de calidad que ya les voy a mostrar en estos videos, a mejor precio que hay. Bueno, no solamente en Chichiriviche, en Tucaca, en todo el Parque Nacional Morrocoy. Ya voy a la habitación y les muestro. Miren qué bonito todo este espacio. Es súper familiar.
casi que todas las cabañas que tienen son para 4, 5, 7 personas. Y bueno, también tienen, como les digo, varias parrilleras, no una sola, sino varias. Acá les voy a mostrar nuestra habitación. Miren qué belleza, tiene una cama matrimonial por acá y 2 camas individuales por aquí. Y como les mencionaba, tiene una cocinita, ahí está la nevera, cocinita a gas, con todos los implementos de cocina que puedan necesitar. También tiene unas ventanas ahí por si hacen, no sé, un pescadito frito, bueno, para que se salga el olor. Y ya les muestro el baño. Y por aquí está el baño. Está la poceta. Y por acá está la ducha. Ay, qué cool, como un botuto. De verdad que este lugar me encanta. Para los que quieran venir con bajo presupuesto, me parece que está muy buen precio. Y además está espectacular. O sea, nada que envidiarle a una posada de lujo que te pueda costar 150, 200 dólares la noche. Acá por 60 dólares puedes tener una muy buena estadía. Y ojo que no nos están pagando por esto, solamente que me gusta recomendar de corazón los que lo hacen muy bien. Y esta posada, como les dije, ha ido creciendo desde la primera vez que vine hace 4 años. Y el servicio se sigue manteniendo de mucha calidad, siguen metiéndole dinero al lugar. Y eso hay que agradecerlo, enaltecerlo. Y bueno, de verdad yo me siento orgulloso por ellos. Ya les voy a mostrar la zona de la parrillera. Hay que subir por estas escaleritas de aquí. Miren qué bonito todas las plantas que tienen. Y acá tienen 2 churuatas, una parrillera por allá, otra parrillera por allá. Y por este otro lado tienen una super churuata y otra parrillera por allá. 3 parrilleras en total. Miren qué belleza este lugar. Bueno, miren lo que les digo. Afuera de la posada se ve que siguen trabajando para ponerla cada vez más bonita. Y bueno, y la están ampliando. Así que felicidades. Se llama La Aldea. Por si la quisieran buscar, contactarlos por sus redes sociales. La Aldea Chichiriviche. Nos cambiamos y nos vinimos al muelle de Chichiriviche para tomar la lanchita a la playa. Miren, acá tienen pegado como los nombres de la playa y los precios. Cayo Muerto 40, Cayo Sal 50, a la que vamos nosotros, Cayo Sombrero 120. Esta es una de las más caras en conjunto con Pescadores. Y bueno, y un paseo corto que incluye muchas paradas. Sin embargo, ya les voy a preguntar al lanchero cuántas personas incluye estos precios y pues todo lo que ofrece, los horarios de ida y de recogida y demás información para que la tengan en cuenta si quieren planificar un viaje para acá, para Morrocoy. Este viaje para la playa lo vamos a hacer con Hoku Turismo. Los que siguen nuestro canal saben que siempre que hemos venido a Chichiriviche salimos con ellos desde la primera vez que los conocimos, gracias a Gabo Cárdenas en el año 2020. Y desde ahí, miren, su caso es una historia de éxito porque ellos dejaron toda su vida en Maracay, se vinieron a Chichiriviche, compraron un peñerito y han ido creciendo y creciendo y creciendo al punto al que ahorita van a tener como su propio muelle. Allí está el muelle de Chichiriviche donde les acabo de mostrar los precios y este lugar es como una casa que lo están acondicionando. Miren qué bonito este mural que hicieron afuera. Y si entramos podemos ver el muelle que están acondicionando. Me estaba comentando César, que es en conjunto con Viviana, los dueños de Hoku Turismo, que apenas recuperaron este espacio y que bueno, le van a poner duchas, baños y todo lo demás. Pero miren qué bello por ahora. Acá hay como una churuatica para que la gente espere. Y por acá está el muelle en donde nos vamos a montar en pura vida. La lancha original, la primera de Hoku Turismo, pero no la única que tienen ahorita. Así que bueno, quédense viendo que ahorita le voy a hacer unas preguntas a César y que nos cuente un poquito cómo ha crecido desde la primera vez que vinimos, todo lo que ofrece y nada, mostrarles que en Venezuela sí se puede crecer y sin ánimos de que me malinterpreten, con todas las adversidades, con todo lo loco que es este país, porque de verdad es un país de locos
yo creo que hay oportunidades para quienes se arriesgan, porque es un país que tiene muchos riesgos, pero quien se arriesga también gana bastante. No vale, o sea, miren este nivel, hasta los chalecos están rotulados con la H, bueno, y con el logo, con todas las animaciones de Hoku Turismo, a los cuales por supuesto agradecemos, mira, infinitamente, que aquí estamos nosotros, dos locos de viaje. Gracias, de verdad, agradecemos mucho estar en sus embarcaciones. Mi predicción climática no falló. Llegamos a Chichiriviche y el clima está despejado. Por allá al fondo sí se ven unas nubecitas, pero en líneas generales hay un muy buen clima, a diferencia de la Recta de la Felicidad, que hasta nos llovió. Pero bueno, en donde queremos el buen clima lo tenemos. Mis locos, hemos llegado al paraíso. Miren los colores del agua en Cayo Sombrero, un día jueves que además está bastante vacía. Hay su gentecita, pero no en comparación con lo que puede llegar a llenarse los fines de semana. Y es así como me encanta a mí venir a esta playa, en donde no hay tanta música y en donde se puede apreciar la naturaleza tan espectacular que caracteriza, yo diría que a la mejor playa del Parque Nacional Morrocoy, pero bueno, es verdad que es debatible, es debatible. Ya dejamos a todo el equipo de Soco y me alejé un poquito para entrevistar a César. ¿Qué dice mi brother? Y aquí andamos, mis locos, con César de Hoku Turismo. Mi brother, antes de hacerte cualquier pregunta, yo quiero felicitarte de verdad por el trabajo tan espectacular que han hecho. Estoy súper orgulloso de ti, de Vivi, de, bueno, de toda tu familia, de Maximilian, de Milan. ¿Y cómo que se llama la niña? Marena. Y de Marena, de verdad que son una familia maravillosa. Y yo quiero que me cuentes un poquito cómo han sido estos 4 años desde la primera vez que yo vine, que eras tú y Vivi con esta lanchita, con una sola pura vida, de hecho con un motorcito 40, veo que ahorita tienes un motor 70, llegamos en 25 minutos desde Chichiriviche, cuando normalmente pueden ser 35, 40 minutos, depende de las condiciones del mar, llegamos súper rápido. Y bueno, esto es solo un pedacito de todo el imperio que han construido por acá. Cuéntame un poco, mi brother. Sí, pana, tenemos un antes y un después desde que ustedes pasaron. Fue algo increíble. Nuestra empresa ha prosperado increíblemente, nuestra familia ha crecido y bueno, ahora tenemos un equipo también grande y sigue creciendo, gracias a Dios. Gracias por esas recomendaciones del más allá que nos hicieron y nos han hecho muchos que han pasado, pero ustedes como que abrieron la puertica ahí al mundo, ¿no? Gracias a Dios. Oh, bueno, el responsable, como lo dije anteriormente, fue Gabo Cárdenas, quien nos recomendó. Sí, Arianucci, ese siempre lo decimos, ese es el mérito. Sí, nosotros también los amamos y son, bueno, el primer impulso que nos dieron así increíble de pana. César, vamos a hablar un poquito de los precios de la playa. ¿Cuánto cuesta venir a Cayo Sombrero? Bueno, el precio full, temporada alta, $120. ¿Y eso incluye toda la lancha? 8 personas, 10 con niños, sí. Toda la lancha ida y vuelta, con el estacionamiento, con el muelle privado, las duchitas, todo ahí. Es decir, que serían $15 por persona para venir a una de las playas más lejanas desde Chichiriviche. Sí. ¿Y cuál es la playa más barata que ofrecen? $30 Cayo Muerto, igual. Igual. Vuelta, sí. O sea, si son 10 personas, $30 a Cayo Muerto serían $3 por persona. Tú me estás diciendo que por $3 se puede venir a conocer el Parque Nacional Morrocoy. Sí, señor. Y si son pocas personas, hasta uno considera y le hace una rebaja, ¿sabes? Claro. Y tenemos la opción de juntarlo con otro grupo y se dividen los gastos allí y le hacen más barato también. Qué brutal, qué brutal. Y mira, yo no estoy 100% seguro de los costos de estos traslados hace 4 años, bueno, pero estoy seguro que si no han sido los mismos, perfecto, han variado, pero nada. Varían según la temporada, pero lo hemos mantenido de hace 4 años, ¿te acuerdas? Tú ves los videos tuyos, ahí está la muestra. Vamos a buscar el fragmento del video donde le pregunto hace 4 años, hace 3 años que hicimos ese video y lo ponemos acá para que ustedes comparen.
El callo más cercano que tenemos nosotros allá en Chiriquí es Cayo Muerto. Nosotros lo pusimos en $25 con estacionamiento incluido y todo. Y César, cuéntame algo, con todo el país subiendo sus precios, ¿qué los ha impulsado a ustedes a mantenerlos? Bueno, gracias a Dios ha venido mucha gente y nos ha dado eso de que tenemos mucha abundancia y podemos jugar ahí con los precios, ¿sabes? Han trabajado más como por el volumen que quizás por la ganancia individual. Sí, sí. Y eso es algo que de verdad yo valoro mucho porque hoy en día en redes sociales se ve que mucha gente se queja de los precios del Parque Nacional Morrocoy porque una lancha para Cayo Sombrero son $300, $400 o inclusive hasta más. Y ustedes han mantenido el precio desde hace 4 años, inclusive mejorando el servicio, porque les digo, ahorita tienen un motor más grande y con ese motor se llega más rápido. Es un motor que cuesta más caro, que seguro el mantenimiento es más caro y todo lo demás. Tenemos más lanchas, tenemos más comodidad, si te accidenta uno, te rescatamos ahí, ¿sabes? El servicio ha mejorado, gracias a Dios, y mantenido el precio. Y además hicieron el muellecito que me mostraste antes privado, de salir. Sí, vale, sí, todo va mejorando, gracias a Dios. Hemos sido prósperos, que podemos decir desde que pasaron por ahí, por la puerta bendita esa de los videos de YouTube y todo eso de Instagram, todo eso. De verdad, César, que yo estoy súper feliz. Ojalá que en este viaje pueda ver a Vivi para también decírselo claro, sí, panas. en persona, porque queremos mucho. Los admiro y los quiero muchísimo. Y siento que son una familia exitosa, o sea, son un caso de éxito porque a pesar de todas las adversidades, o sea, ellos no tienen un privilegio que otras personas no tienen. Es la misma montaña rusa, vamos todos en la misma montaña rusa, subiendo, bajando, a veces arriba, a veces, pero siempre enfocado en lo positivo y siendo privilegiados, agradecidos porque somos privilegiados en el planeta. Así es. Gracias, bro. Esperamos a Valerie también, ¿no? Sí, claro que sí, tenemos que volver en familia. Ahorita nos vinimos con el equipo de Soco por el aniversario, pero ya volveremos. Gracias, hermano. Gracias a ti, bro, de bendiciones. Y bueno, ya saben, si quieren venir a Cayo Sombrero, a Cayo Sal, Cayo Muerto, Peraza o cualquier playa del Parque Nacional Morrocoy, inclusive los paseos que hacen ellos por la Cueva de la Virgen, por la Reserva de Cuare, o sea, es una belleza. Son los mejores Hoku Turismo, pueden contactarlos por Instagram, inclusive puedo dejar su número de teléfono acá en pantalla y preguntarles para que vengan al Parque Nacional Morrocoy a bajo costo. Para conocer una de las mejores playas de Venezuela, de verdad que los precios están muy buenos. Y de manera respetuosa con el ambiente, todo. Vamos aquí a dar un mensaje de respeto a la que nos rodea aquí con la naturaleza. ¿Sabes? Eso es muy importante, porque se van también con un aprendizaje, ¿sabes? De valorar lo que tenemos aquí, que hay que cuidarlo, para llamarlo. Sí, así es. Eso es muy importante porque también las fiestas y las rumbas que se llegan a hacer en este parque nacional son demasiado irrespetuosas con el medio ambiente y gracias, hermano, gracias por siempre cuidar el parque y promover el cuidado con todos los turistas que vienen. Gracias a ustedes también, panita. Bueno, ahora para la playita, ahora pues. Sí, pues. Y ahora sí, ya llegué a Cayo Sombrero, espectacular como siempre. Ahorita les voy a averiguar los precios de las comidas, de los toldos y de los servicios adicionales de esta playa. Sin embargo, no son obligatorios. Ustedes no tienen por qué contratar un toldo, no tienen por qué comer aquí. Así que esos son costos, digamos, opcionales. Mientras que el de traslado, por supuesto, tienen que hacerlo para llegar a esta hermosa playa. Y nada, ya me voy a sentar, dejar el bolsito y empezar a entrevistar a todos los que ofrecen diversos servicios en la playa. ¿Qué dice mi hermano? Estamos aquí en vivo en Cayo Sombrero, ¿viste? Con Chino y Nacho, después de la quemazón. Chino y Nacho, después de la quemazón. En vivo, en directo. Mira esta camioneta, tiene hasta wifi. Aquí mire con este costelito, mire con salsa y otra. Yo le echo plomo a los aviones, mira. Todo, Aquí tenemos, mira, a la famosa actriz, ¿viste? Diosa Canales, William Levy, el más buenote y Rosita, que tiene un pelo flaca que parió ahorita. Ajá. Camarones solo, mire, con la vaina sacada limpiecito, aguacate, galletas, ensaladita rusa, salsa rosada, picante, el ceviche róbalo, mira, fresquecito, mira, con pura cebolla morada, ¿viste? Hermano, una pregunta, ¿cuánto cuesta un platico de esto? Los servicios, jefe, vienen mixtos. Normalmente los servimos mixtos lo combinan a su gusto. Hay de bandejitas de 15 y de 20. El especial vale 30 con una langosta operada, rellena.
Ok. Y aquí lo bueno, mira, que pagas una vez y comes 2 veces con tu respectiva ñapa, ¿viste? Ni en McDonald's, ¿viste, jefe? ¿Cuántos productos se puede echar en eso de 15 y en eso de 20? La diferencia son las bandejitas. Mira, el de 15 Ok. es el de pequeño Willy y este es el de 20, el grande. Por 5 más comes más. Y normalmente yo lo sirvo mixto, como te dije. O el turista lo combina a su gusto. El que no le gusta, no le coloco. Ok. Bien ok. resuelto. Y el plato ofrece hasta garantía, ¿viste? 24 horas de acción. Mira, 9 meses de garantía. Vaya como el zorro, echando espada, ¿viste? Y allá tengo arrocito a la marinera. Este es un restaurante marino, mi jefe. Ajá. Aquí todo está bueno, menos nosotros. Y esto es un nivel, esto es un lujo y te suena todos los días. Acuérdate que una vez al año no hace daño, una vez al mes caro no. Una vez a la semana no pasa nada. No vale, ustedes ya tienen hasta un jingle aquí, ya tienen la canción, ya tienen la lírica, toda vaina para vender, Y ¿no? lo bueno es que con eso hace la dieta alemana. Ajá. Lo metes hoy y lo sacas mañana. No, vale. Ya censurado, por favor. Censurado. Mira, déjame probar ese ceviche de róbalo. Ey, con este gana. Ese pone los ojos azules, ¿viste, patrón? Ajá. Vamos a probar ese ceviche para ver si es verdad que está bueno. Dando el Está visto demasiado bueno, ¿viste? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Se ponen los ojos azules. Te voy a dar algo mejor que el ceviche, bobo. Esto todo está bueno aquí. Prueba el pudín. Este es el más cotizado. Este es con la crema de langosta, jefe. Uf. Ese es bueno para el muñeco. Vamos a ver. Tengo botuto también, que es bueno para el corazón. Camaroncito con salsa del amor, jefe. Qué bueno está todo. Hermano, estoy llegando a la playa, pásate un ratico que sin duda te voy a comprar un platico de esto. Porque está increíble. Y ese salpicón se ve espectacular, ¿oyó? Ese es salsa de ostra. Ah, cóctel con salsa y ostra. Puro botuto, ¿viste? El Ok. botuto es bueno, ¿viste? Te para todo menos el corazón. Prueba esa vaina. Míralo ahí. Ese también. Lo pone como televisor viejo, ¿Cómo es eso? sin control. Manual, va a estar puro manual, ¿oíste, patrón? Está buenísimo. Este sí es el rompecolchón, este sí es el vuelve la vida. Ah, este es el tradicional. Este es como el que viene en los frascos, pero sin pepitón. Ok, ok. Vamos a ver. Chicos, ey. Vamos. Viendo hombre ahí. Unos lomitos, mi jefe. Todo está buenísimo. Todo está buenísimo. Y aquí lo importante es que ahorita tengamos bien para que te acuerdes de nosotros. Acuérdate que uno no come una sola vez. Así es, Si ahorita así tienes es. mal, otro día que vengan me echas baigón, porque Así es, así es. Bueno, muchas gracias, pana. Pásate ahorita en un ratico y te compramos unos platicos. Gracias. ¿Qué hay por ahí, mi brother? Papi, ostra y rechón, vitafel en concha. ¿Cuál es el precio de las otras? Papi, tiene la otra 5, el caracol 10, mi rey. 5 la docena. Claro, papi, en vez de 12 te coloco 14 con la ñapita. Ajá. Vamos a probar esas otras para ver. Uf. Ese es bueno, mi rey, para ti. Todo lo saco yo mismo. Qué buenas las ostras. Soy demasiado fan de las ostras y me gustan así, pequeñitas. No me gustan las ostras tan grandes. Fresca, bueno. Coño, si no son frescas aquí en la playa, no son frescas de ningún lado. Fíjate esta, ¿eh? Para que te ponga como el televisor viejo. ¿Cómo es eso? Sin control. Lo bueno es que hasta que no huela cable quemado, la novia no la va a soltar. Me va a meter en problemas porque yo me vine solo para la playa hoy. Tengo a mi tía aquí. Miren, aquí estamos con Guillermo, ¿correcto? Guillermo, tú eres el que ofrece los toldos aquí en la playa. Especialmente en esta zona, que es el área de la piscinita, donde el mejor sitio pues es Sombrero, con buenos Exacto. precios. ¿Cuánto, Guillermo? Cuéntame. Día de semana 15 y 20 fines de semana. ¿Y el toldo cuántas sillas incluye? 4 sillas. 4 sillas. ¿Por $15 o por $20 si es el fin de semana? ¿Y ofrece algún otro servicio o solo los toldos y la silla? Solamente los toldos hasta ahorita. Ajá, bueno, ya saben. Está justo, miren, en la curvita de Cayo Sombrero, que además me parece espectacular ya desde hace un tiempo, pero quiero reiterarlo, que le pusieron como unas boyas para delimitar el espacio en donde las lanchas no pueden pasar y para que la gente pueda nadar tranquilo, miren, con sus niños, ahí sin peligro alguno. Eso está espectacular. Gracias pues, mi pana. Ya saben. Miren, acá nos encontramos con Julio, un venezolano que tiene ¿cuánto tiempo sin venir? 8 años sin venir a Venezuela. ¿Y cómo encontraste a Venezuela después de tanto tiempo, Julio? Bueno, hermano, de verdad que la conseguí un poquito más hermosa porque el sentimiento que uno tiene de afuera es diferente, ya uno cambia su vida y cuando te reencuentras con tu patria, hermano, es lo mejor que te puede hacer, más allá del sentimiento, porque uno pasa tanto tiempo afuera que se le olvidan tantas cosas y llenarte de esa energía de nuevo es como que vieras desde cero Venezuela y la encuentras súper hermosa, hermano. ¿Cuánto tiempo tienes aquí?
Tengo desde el 6 de diciembre, que llegué gracias a Dios con mi familia y todos tenemos el mismo tiempo. Julio, una pregunta, ¿qué es lo que más extrañabas de Venezuela después de ya tener un par de semanas aquí? Perro, que lo más extrañaba a mi familia, brother. Reencontrarme con mi familia, reencontrarme con mi gente. Y como le decía a mis amigos que se ríen de mí, pero tomarme una malta y a un taller. El otro día a un pana se le jodió el carro. Ajá. Y nos tomamos un cafecito en el taller. Ok. Y la señora nos ofreció ese taller, bro, y yo le estaba tomando fotos y el pana mío me decía como que, brother, ¿por qué le tomas fotos? Yo, brother, pero es que esto es lo que yo extrañaba, esto es lo que yo extrañaba de Venezuela. Tomarme mi cafecito, tomarme café con mi familia, estar con mi familia, mi mamá, mi papá, eso es lo que más extrañaba, brother. Qué belleza. ¿Y cuándo te vas? Si Dios quiere me voy el 8 de enero. ¿Tienes pensado en algún momento de tu vida regresarte a Venezuela? Pero por supuesto, mira, hago un llamado a todos mis amigos que están afuera de Venezuela. Hermano, si usted tiene ese pequeño sentimiento que quiere venir a Venezuela, háganlo. Porque no hay como, el sentimiento que ustedes van a llenar viniendo a Venezuela, ese vacío, llénenlo. Y de verdad que yo no tengo pensado venirme por los momentos, pero si en un futuro muy cercano lo voy a hacer porque hace falta, hermano. Hace falta que ustedes vengan a Venezuela, colaboren con el turismo, colaboren con todo lo que haga crecer Venezuela para que sea mejor. Gracias, mi pana. Muchas gracias. Brother. Vamos a ver qué tal está el agua. Esto está divino, o sea, divino. Temperatura perfecta. Si se preguntan, ¿qué agua está más fría? ¿La de Morrocoy o la de Maldivas? No, esta de Morrocoy está un poquito más fría, pero sin llegar a ser una molestia, todo lo contrario. Con el calorcito que está haciendo allá afuera, uno se refresca aquí divino y se puede quedar horas metido en el agua antes de que le dé frío. Esto está de verdad maravilloso. Miren lo cristalina del agua. Yo no dejo de sorprenderme cada vez que vengo al Parque Nacional. Además de que con las palmeritas ahí, esto es un paraíso, de verdad, un paraíso. Miren esta belleza. Esto es una de las cosas que a mí más me encanta acá en Venezuela, que los vendedores de comida en la playa, miren, se te acercan con su tablita, con todo. ¿Qué tienes por aquí, mi pana? Ah, ¿eres tú mismo? Ah, es el mismo carro. Miren, el brother que me dio a probar las ostras, pero aquí hay más. Ajá. Arrechón, botuto, papo de reina. Aquí hay de todo, pues. Guara, imagínate, como muchacho pequeño. Voy a probar uno de estos, ¿vale? No, una ostrica. Es que yo no soy tan fan de los botutos ni... No. Una ostrica ya. Demasiado buenas las ostras, aunque tienen que tener cuidado con el limón. ¿Has ido al túnel Amor? La va a hacer rápido después de comerla. ¿Cómo es eso? ¿Has ido al túnel Amor, Siribiche? Sí, he ido al túnel del amor. Pregúntale a César de dónde la saco. Ajá, de ahí mismo la saca, el túnel del amor. Ese es el túnel en el que entran dos y salen tres. Ese, papi. Ah, bueno. Donde llega Shakira. Ajá. Claro, mi rey. De verdad que las ostras están tan buenas que, mira, no me resistía. Ya le pedí 2 docenas. Ah, la orden de las otras, la orden, 5 la docena. Si compramos más de 2 docenas, le damos la ñapa. A la orden de la ostra. Miren, Paola dice que no le gusta la ostra. Vamos a ver. La ostra sabe como a moco con limón. No lo puedo hacer. ¿No? Está rica. Yo como pescado. ¿Por compromiso o porque...? No, pero sí está rica. O sea, limoncito le da sabor. Obvio, es que literal la ostra no sabe a nada sino a limón. Esto es keto 100%, ¿viste? Pura proteína. Esa la sacamos nosotros mismos. Está Claro. haciendo apnea. Exacto. Pendiente, eso fue un paro, lo sacamos en apnea. Sara, ¿nunca has comido ostra en tu vida? No me gusta casi. Imagínate. O sea, ¿pero no te gusta qué? ¿La textura, la sensación? El sabor a mar, o sea, el sabor ese que le queda a las cosas. Pero la ostra sabe a puro limón. Dale, te va a gustar. Sinceridad ante todo. Está un poquito más que el sabor que me disgusta. No, esto es una delicia, Sacaron las 2 docenas
Y estoy que pido 2 docenas más, pero es que también me comprometí con el pana de los ceviches. A las 2 tenemos unos almuerzos. Dios mío. ¿Qué dice mi brother? ¿Cuánto está, papá? ¿Cómo te ha ido? Todo fino, papá. Aquí seguimos en la jornada, ¿me ¿Qué tienes por aquí? El día a día tenemos langostica, ceviche, cóctel de camarones, salpicón y famoso por la vida. Esto te hace feliz, un día feliz, una noche alegre. Enciende las llamas del amor, que a la mujer ni chapulín la salva, papá. Esto es taca sin corte comercial. Bueno, amiguito. ¿Cuánto cuesta las otras, la langosta, mi pana? Hay el precio de 20, 25, rellena con todo, de 30, depende del tamaño. Ok. Todo depende del tamaño. Desde 20 hasta 35. No, hasta más, hay más. Ok. Depende del tamaño. Si le pesas 2 kilos, puede costar 60, 70, 80. Ok. Depende del tamaño, depende de lo que le coloque y depende también del cliente. Ok. Pero en este momento estamos en Venezuela, lo que queremos es que venga a disfrutar esta maravilla. Tenemos algo maravilloso que Dios nos regala gratis totalmente gratis. Y es Venezuela, el mejor país del mundo. Así es. Los esperamos aquí. Aquí está con el perro baratero. ¡Taca, taca! Ajá, más nada. Listo, pues ya saben, el perro baratero. Listo, mi brother. Dios me lo bendiga. Gracias, papá. Ahorita me va a dar una vueltica por la playa para seguir averiguando qué más venden por ahí, qué más ofrecen y cuáles son los precios. Y así ustedes arman su presupuesto para que vengan a conocer Cayo Sombrero en el Parque Nacional Morrocoy. Buena. ¿Cómo está, jefe? ¿Qué tiene por ahí? Ya vamos a bajar aquí para montar. Tenemos snorkel, raquetas, tobitos, flotadores. ¿Qué precio una pelota esta? Una pelota esta vale 10, el balón te vale 20. ¿Y el snorkel? El snorkel te vale ahí de 20, de 25 y de 30. ¿Y las tripas? Las ahí de 10, 15, 20, 25 y 30. 10, 15, 20, 25 y 30. Sí, señor. Así es. Bueno, ¿usted viene todos los días para acá, para Cayo Sombrero? Sí, todos los días. Aquí estamos trabajando aquí en este Cayo 40 años. 40 años. Ya trabajé aquí en el 83. ¿Y cuándo considera que fue la época dorada de este callo? ¿Cuándo fueron los mejores años? Luego, los mejores años pasaron por ahí en el mes en el 95, 96. Fueron años buenos. Y en el 2005 por allí. Fueron meses buenos que no trabajaba, el año bueno. Y ahorita... Ahorita la pandemia, ya está pasando la pandemia, estamos ahorita emparejando la cosa otra vez. ¿Está agarrando un poquito más? Sí, ya estamos vendiendo algo, gracias a Dios. Está bien. Ojalá que vuelvan esos años dorados. Otra vez. ¿Sí van a venir? Así es. Sí van a venir. Jefe, invita a la gente que está viendo ya que vengan al Parque Nacional Morrocoy. Vengan aquí al Parque Nacional Morrocoy, que esto es una belleza. Los invitamos para el Parque Nacional Morrocoy. Los invita Juan José Muñoz. Gracias, Juan José. Estamos a la orden. Miren, estamos llegando a uno de los puesticos más bellos de toda la playa, con muchas flores, decoraciones y tal. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, chévere. ¿Cómo te llamas? Anaís. Anaís, ¿qué ofreces acá? Mi amor, tenemos variedades de cócteles. Tenemos cocada, piña colada, merengada de Oreo, daiquiri de fresa, parchita, piña colada, toda una variedad de cócteles. ¿Y con alcohol y sin alcohol? No, mi amor. No he prohibido la venta de licor en el Parque Nacional Morrocoy. Ah, prohibido la venta. Ok. ¿Y cuáles son los precios de...? Tenemos variedades, depende del tamaño del vaso. Tenemos en 5, 10 y 15. Ajá, qué rico. Mira, y veo que usa productos de calidad porque veo todo Hershey, Flips, Todo calidad, para las merengadas. de todo. ¿Cuál es la que más vende? Más que todas las merengadas de Oreo y piña colada. Qué rico. ¿Y estás aquí todos los fines de semana, Anaí? ¿Y la semana también? Está bien. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Cayo Sombrero? Tengo más de 13 años ya. ¿Y qué tal? Excelente. ¿Cómo han sido estos 13 años trabajando en la playa? Bien, hay tiempos que son bajos, tiempos que son altos, pero gracias a Dios el sustento para mantener mi familia y me va excelente, gracias a Dios. En un día bueno, ¿cuántas merengadas vendes? Cónchale, ¿cuántas merengadas? De verdad que no he sacado la cuenta así, pero más que todo por lo menos, por decir que 20. Sí, 20 merengadas. 20 merengadas o más, depende cómo esté el día. Todo Exacto. depende del día. Y no todos los días, porque los fines de semana ese es los que más se llenan, ¿no? Sí, claro. Está bien. Bueno, muchas gracias y éxito, Anaí. ¿Qué es este pescadito que tienes aquí, pargo? Pargo. ¿Qué precio los tienes? Patrón, hay de 15, 20 y 25 el tamaño. Varía por... Uno, por ejemplo, como este que está aquí, ¿cuánto cuesta? Este sale en 25. 25. Aquí comen dos. Y hay camarones rebozados, pollito frito, croquetica de pescado, con patacones y quesito de ensalada. ¿Cuál es el plato más barato que tiene? 15. 15 es el plato más barato que tiene. Y viene así, con tostoncito, ensalada. Dice el pollo. Ok. Bueno, muchas gracias, papá. Vamos a la orden.
Ahora nos vinimos a la parte de atrás de Cayo Sombrero, que es mi lugar favorito de esta playa, porque es todo tranquilo, no hay música, no hay cornetas, no hay lanchas, no hay absolutamente nada más que la cantidad de palmeras, paz y relajación. Lo único es que yo siento que aquí la plaga a veces pega, aunque bueno, ahorita estamos en temporada espectacular, no hay plaga en lo absoluto. Y por esta zona también es donde se ponen los cocineros, o las cocinas pues, que preparan pescaditos fritos, tostones, ensaladas, para el otro lado de la playa. Vamos a tratar de buscar a varios y seguir preguntándole los precios. Y también de este lado de la playa es en donde se acampa. A mí me gustaría saber qué se necesita hacer para acampar. Yo entiendo que se necesita como un permiso de Imparques o algo así, pero ¿cuál es el procedimiento? A lo lejos veo una gente con una carpa, me las voy a acercar y preguntarles a ver si quieren aparecer en el video, y si no, por lo menos que me cuenten qué hicieron y yo se los cuento a ustedes. No me encontré a nadie. Bueno, ahí están las carpas y tal, pero no veo a las personas. Sin embargo, en nuestra caminata hacia acá vimos a una persona que trabaja en Imparques. Entonces vamos a ver si nos los encontramos a él y se lo preguntamos. Mientras tanto, miren lo paradisíaco de las aguas de este lado también, que tiene toda una barrera de corales y hace que sea súper calmada el agua. Miren, miren, miren esta belleza. Además, de este lado de la isla, es como que por lo general la brisa viene de allá hacia acá. Entonces, en este lado pega mucha más brisa y ya pues todas estas palmeras que hay acá frenan esa brisa, y del otro lado tiende a ser un poco más caluroso. Por eso es que también otra de las razones por la que me encanta este lado, la parte de atrás de Cayo Sombrero. Pero sobre todo por la paz. No hay cornetas y eso de verdad para mí es un privilegio. Y quienes quieran tener sus cornetas, pues tienen unas chiquiticas y se las ponen para ellos. Mientras que del otro lado, bueno, ponen minitecas, lanchas con equipo de sonido. Y eso está cool si uno está en la onda de la rumba, pero si no, obviamente molesta a los que están alrededor. Aquí encontramos una casita con unas bombonas de gas, así que comida está preparando. Vamos a preguntar para ver. Buenas. ¿Ofrecen comida? ¿Qué pescadito tienes por ahí? Pargo, camarones, pollo. ¿Y cuáles son los precios? De 12 en adelante, mi amor. Desde 12 en adelante. De 12 en adelante dependiendo del tamaño. Ok. Uno así como para llenarme yo, pues. El grande. Ok. Bueno, depende si eres un autónomo. ¿Cómo te llamas, mi amor? Carolina, mi amor. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en Cayo Sombrero, Carolina? Ahora como 10 años. Ajá. Pero el cafetín tiene más años. Ok. ¿Y qué tal? Chévere. ¿Te gusta? Sí, ¿Vienes todos los días o solo los fines de semana? No, nos turneamos. Ok. Los fines de semana sí venimos los 3 cafetines. Ok. Pero 10 semanas nos turneamos. Ah, ok. Sí. Porque como estas churuaticas son los cafetines. Ajá. Con razón el que estaba ya estaba cerrado. Está cerrado porque hoy me tocaba a mí. Hoy es jueves, exactamente. Hoy es jueves. Ah, ok. Y y sábado y domingo sí todo. Sí, todo desde mañana, viernes, sábado y domingo. Bueno, ahorita para la temporada vamos a trabajar todos corridos. Claro. Carolina, ¿y cuántos platos se venden un día bueno, un fin de semana? En general, pues. Desde que bajó el turismo, cónchale, son contaditos. Ok. Siempre esperamos las temporadas. Claro. Que es donde vendemos más. ¿Cuál de estos últimos 10 años que tienes trabajando aquí fue el mejor año, los mejores años que recuerdas? Las mejores temporadas son las de enero. Las de enero. ¿Y en años? O sea, ¿hace 10 años o ahorita? Años atrás, me acuerdo yo que se vendían hasta 100 pescados diarios. ¡Wow! Años atrás. Mi 100 suegra traía cajas de camarones, de calamares. Ahorita, después que bajó el turismo... Claro. ¿Y ahorita como cuántos platos un día bueno? Como 20. Está así bien. Un sábado, un domingo, así. Depende el que venga a comer. Pues siempre la playa está full, pero no todos vienen a comer. Exacto. Bueno, ojalá que esos tiempos de 100 platos y hasta 200 vuelvan, Carolina. Vuelvan esos tiempos de atrás. Oh, amén. Dios te Amén. escuche. Amén. Vengan esos tiempos de atrás. Muchas gracias. Qué belleza.
De verdad, a mí me encantaría que esos tiempos de verdad volvieran, en donde muchas más personas tuvieran la posibilidad de venir a disfrutar de Cayo Sombrero, del Parque Nacional Morrocoy, y además se comieran su pescadito frito en la playa, porque no hay mejor comida estando en la playa que un pescadito frito con ensalada y tostones. Y díganme ustedes que están viendo si es cierto o no es cierto. También tienen camarones, pollo frito para quienes no coman pescado, pero un parguito frito no tiene padrote. ¿Cómo te llamas, mi pana? Bueno, ¿qué más, mi pana? Eric Camposano. Aquí estamos con Eric Camposano, él, bueno, seguidor de nuestro canal también. Seguidor de Emma, de Valerie, de verdad que el trabajo que hacen es magnífico, mostrando el turismo de Venezuela, que de verdad es increíble. Playas, montañas, o sea, tenemos de todo. Y es increíble que estos panas se dedican a eso, y los invito a que vean cada uno de sus videos y hagan el turismo por Venezuela, que no se van a arrepentir ni un poquito. Gracias, hermano, gracias. Me estabas contando que también haces contenido, ¿no? ¿Cómo son tus redes para que la gente te vea? Contenido, @dr.ericcamposano, ¿ok? O Dr. Eric Camposano, sale de primero con una foto, una camisa rosada. Okay. Hay videos también de turismo por Venezuela y bueno, siempre fijando y tomando referencia de ustedes y otros creadores de contenido. Excelente, excelente. Muchas gracias, hermano. Excelente. Y bueno, y felicidades por tu compromiso, porque nos acaba de contar que se comprometió ahorita. En los médanos. A ver, ¿se puede echar un ojito a la cava? Claro, cómo no. ¿Qué lado tienes por ahí? Tengo Magnum, tengo barquilla, tengo coco, la conchita de coco con crema. Corneto, estoy viendo ahí. Ajá. ¿Y cuáles son los precios más o menos? Bueno, tenemos de 3, de 4, de 5, de 8, depende del que usted quiera. ¿Un corneto cuánto cuesta? 8. ¿Y un Magnum? 8 también. Igual. Los de vasito cuestan 5, los de paletica cuestan 3. El pastelado cuesta 5. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo helado aquí en la playa? Tengo 15 años. Wow. ¿Y cuáles fueron los mejores años de venta de helado en Cayo Sombrero? En el 2012, más o menos. 2012, 2011, por ahí. Bueno, los invito a los años dorados vuelvan. Que Cayo Sombrero vuelva a ser lo que era antes. Claro, que se reactive las cosas buenas y que vengan cosas buenas para acá, para Cayo Sombrero. Así es. El turismo regrese, que regrese el turismo. Amén, amén. Gracias, internacional, hermano. porque aquí antes venía mucho turismo internacional. Sí, ¿no? Sí. Y ahorita más que todo nacional. Sí, ahorita viene mucho turismo nacional. Está También bien. viene internacional, pero más que todo nacional. Bueno, los invitamos, pues. Aquí los esperamos en Cayo Sombrero. Ya saben, si quieren un heladito bien frío, este es el hombre. Ajá, miren, ahorita tenemos al cachapero. ¿Se te puede decir cachapero? Vendedor de cachapa, cachapero no, suena feo. Ah, bueno. Ok, al vendedor de cachapa. Sí, suena mejor. Cuéntame, ¿cuánto cuestan las cachapas? La cachapa tiene varios precios, tiene de 5, tiene de 8 y tiene de 10. Ok. De 5 te sale con la mitad de queso, de 8 te sale con la rueda completa de queso y de 10 te sale con queso humano, mantequilla y cochino frito. Wow, cochino frito también aquí en Cayo Sombrero. Claro, papi. ¿Tienes una para allá de la mano? No tengo cochino frito hoy porque es día de semana. Es día de semana y el cochino frito se vende más los fines de semana. Hay más gente y la gente viene enratonada y come más saltoncito. Chicharroncito saltón. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo cachapa aquí en la playa? Tengo 25 años trabajando en la playa. ¡Wow! Claro, ya los talones ni lo siento. Todo acostumbrado. ¿Y cuándo en estos 25 años fueron los mejores años aquí en Cayo Sombrero? Coño, los mejores años hacen como 15 años, ¿viste? ¿Cuántas cachapas vendías al día? Vendía hasta 100 cachapas. 100 cachapas en un día. Y había unos 14 cachaperos. ¡Wow! 14 cachaperos trabajando aquí, en la playa. En la playa. Y todos vendían, ¿no? De a 100, de a 80 cachapas. Pero no te diste cuenta que tú solito te dijiste cachapero. Ay, pero sí. Cachapero porque hago cachapa. Claro, está bien, yo no he dicho nada. Cachapero porque No, no, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Ok, así estamos bien. No. Pero bien, aquí había unos 14 cachaperos antes. Y hoy en día más o menos... Vemos 3 nada más. Y nos cuesta vender 15, 20 cachapas. 15, 20 cachapas en un día bueno. Un día bueno. Que coma cachapita con cochino aquí en Cayo Sombrero, aquí lo esperamos. Cachapas light y cachapas hindú, ¿oíste? Gracias, Dale, hermano. negro. Chao, pues. Dale, pues. Miren, a esto es a lo que me refiero. Ya vamos a pasar al lado de una mega corneta y a menos de 15, 20 metros otra mega corneta y ahí se hace la rumba. Y eso que estamos en 10 de semana, los fines de semana, esto es una locura. Pero miren, ven para que la vean. Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere. Salimos de la primera rumba, no hemos caminado ni 10 metros, mire que
Me imagino que ni se escucha nada. No podemos poner ni este audio por el copyright. Otro miniteque con 2 cornetas más. Todo bien. Miren, no es por ser odioso, porque el señor me estaba como llamando para ser parte del show con el micrófono, pero la verdad es que si no me gusta eso, obviamente no me puedo poner a apoyarlo y prestarme para la rumba. Ojo, a mí me gusta la rumba. Yo se los dije en el video de Semana Santa que estuvimos acá y es como, bueno, si todos vamos a rumbear y en Semana Santa nadie viene a Morrocoy si no es a rumbear, aunque en verdad no me gusta mucho ese ambiente de tanta rumba, pero nuevamente, cuando uno quiere estar tranquilo, en paz, y no puede porque hay otros con música muy alta, es donde se complica la cosa, pues. Como que no todo el mundo tiene el derecho a estar como le da la gana. Pero bueno, ya yo aquí viejo gruñón. Hemos averiguado bastantes precios, mis locos. Una cachapita desde $5, un platico desde $12. Ya vieron que el señor lo vende en 15, bueno, ese porque la ganancia de traerte el plato desde allá atrás hasta acá. Así que ustedes pueden ir sacando sus cuentas. El traslado para esta playa, $15 también, si son 8 personas. Si no, como les dijo César, los mete con otro grupo. Si vienen 10 personas en la lancha, hasta $12. Por $12 pueden llegar a lo que para mí es la mejor playa de Venezuela. ¿Por qué? Porque mezcla una súper variedad de comida, de bebida, de servicios adicionales, además de que está relativamente cerca y los precios son accesibles. Obviamente Los Roques es mucho más paradisíaco que Morrocoy, pero llegar a Los Roques puede costar 10 veces lo que puede costar venir a Morrocoy y quizás me estoy quedando corto, puede ser que más de 10 veces. Otra opción que pueden considerar para quedarse acá en Morrocoy o en todos los pueblos alrededor, bien sea Tucaca, Chichiriviche, Coro, Adícora, prácticamente los pueblos más concurridos del estado Falcón, es Stay, la plataforma de hospedajes para venezolanos, hecha por venezolanos y en donde además pueden pagar con bolívares a la tasa BCB o si no pueden pagar por CEL, si no tienen bolívares y tienen dólares, de verdad que es espectacular. Ustedes se meten en www.stay.app, buscan la ciudad que quieran, ponen la cantidad de personas, la fecha y listo. Ahí les va a desplegar todas las opciones para reservar y hospedarse más económico, porque si uno alquila un apartamento, pues el costo se distribuye entre todas las personas que quepan y sale más barato que pagarse o una posada o un hotel. Ya nos está llegando la comidita que nosotros la cuadramos también con Hoku Turismo porque aunque los precios son similares a los que pueden conseguir acá en Cayo Sombrero, las porciones son pues mucho mayores. Miren, qué belleza esta mega bandeja de camarones rebozados, tostones y ensalada. ¿Cuánto cuesta esta, mi brother? 15, panita. 15. Miren, este super plato en 15. Y este pescado que el señor me había dicho como 25 en la playa, 15 también con Hoku Turismo. Y el delivery incluido, por supuesto. Y bueno, mis locos, este día de playa llegó a su fin. Son las 4:30 de la tarde. Regresando juiciosos porque en teoría uno debería regresar hasta las 5 de la tarde por leyes del Parque Nacional, aunque yo no sé si eso se cumpla mucho. Vamos a pasar por la esquina de El Cayo, en donde se encuentra una virgen hundida. Se las muestro y luego terminamos este video. Qué espectacular esa virgen acá en Cayo Sombrero. Está como a unos 2 metros de profundidad y con un buen impulso y unas chapaletas puedes llegar abajo para hacerte tus fotitos. Yo voy a dejar este video hasta acá porque quiero disfrutar de lo que queda de día. Y bueno, creo que les comenté todos los precios que pueden tener acá en el Parque Nacional Morrocoy, desde una cachapa hasta una merengada, hasta los traslados desde Caracas. Así que bueno, ahí lo tienen en cuenta. Y si tienen cualquier pregunta, déjenla en los comentarios que la voy a estar revisando. Y no olviden suscribirse si esta es la primera vez que llegan al canal. ¡Mua!